donde se levanta acá, changarrito por ahí, y se ungen con aceite de motor. Ya soy pastor, porque se saben 3, 4 versículos y porque 4 o 5 gatitos lo siguen, ¡pum! Tengamos mucho cuidado, iglesia. El llamado viene de Dios. Y el llamado tiene que ser confirmado por una cobertura que tengas y por un pastor que ya te conoce por cierto tiempo y sabes cómo es, y que Dios le indicó que te va a levantar, y entonces serás levantado. Serás levantado. Así es como trabaja Dios. Bueno, el punto es que vamos a seguir hablando del profeta Elías. Entonces, ¿qué es lo que hace Elías? Era muy obediente. Ya Dios le dijo: me vas a poner como sucesor tuyo a Eliseo, a nadie más que Eliseo. Entonces, mira lo que dice 2 de Reyes capítulo 2 versículo 8. 2 de Reyes capítulo 2 versículo 8. ¿Qué hizo Elías? Se lo llevó al río Jordán. Y mira lo que sucedió: se lo llevó al río Jordán a Eliseo, al siervo al que iba a ungir. Dijo: tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas del río Jordán, las cuales se apartaron a uno y al otro lado, y pasaron ambos por lo seco. O sea, ¿qué hizo el profeta Elías? Obedeció a Dios. Se llevó a Eliseo y se lo llevó hasta el río Jordán, y dice que agarró su manto. ¿Qué significa el manto? La cobertura, la protección de Dios del cielo, que es la cobertura, la iglesia, la protección donde Dios te planta. Tomó el manto, lo dobló, dice, le pegó a las aguas, y el río Jordán se abrió, así como se abrió el mar rojo con Moisés. Y se abrió el río. Como dice que las aguas del lado derecho siguieron corriendo hacia abajo, y las aguas del lado izquierdo se levantaron como una pared. O sea, un milagro tremendo, tremendo. ¿Y qué dice? Y pasaron ambos por lo seco. Eso me llama la atención. No nada más pasó Elías por el milagro, ya el río ya estaba abierto, ya estaban en seco para pasar. Eso es un milagro. ¿Cuántos saben que eso es un milagro? Pero no pasó nada más Elías por ahí, también pasó Eliseo. También Eliseo disfrutó del milagro. ¿Pero por qué, pastor? Pues si Eliseo, ¿qué? Pues si todavía no tiene unción, no, el llamado lo va a recibir, pero todavía no lo tiene. El profeta es Elías. El ungido es Elías, el que hace milagros es Elías, el que puede disfrutar en este momento los milagros, pues es Elías. ¿Por qué también cruzó Eliseo? ¿Sabes por qué también cruzó Eliseo? ¿Sabes por qué también Eliseo disfrutó del milagro? Porque Eliseo le servía a Elías y no se le despegaba. No se le despegaba, andaba junto con él, junto con él. Iglesia, debes de saber, aquí debes de aprender algo interesante. Que cuando tú te le pegas y te le juntas a alguien que tiene unción, a alguien que tiene fe, algo te va a rozar de eso. Pégatele a la gente de unción, pégatele a la gente que habla cosas positivas, pégatele a la gente que no critica, sino que edifica, y te va a rozar algo de ellos. Si tiene mucha unción, te va a rozar unción. Si hace milagros, te va a rozar hasta poder para que hagas milagros. Y se le pegaba. Esa fue la clave por la cual pasó también Eliseo y disfrutó el milagro de atravesar en seco el río Jordán. ¿Por qué? Porque estaba junto al que traía el poder, al que traía la unción. Júntate con gente que vale la pena que te juntes, que te dejen bien, que te hagan bien. Y atravesaron el río Jordán. Cruzaron el río Jordán. ¿Sabes que el cruzar el río Jordán tiene varios significados? Cruzar el río Jordán significa cruzar fronteras. ¿Cuántos cruzaron fronteras de allá de México para acá? ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Algunos mojaditos, otros ya bien sequitos, y otros con papeles, pero aquí estamos, ¿no? No. Todos de alguna manera lo hicimos, ¿verdad que sí? Entonces saben de lo que estoy hablando. Cruzar río Jordán es cruzar fronteras, es romper límites. Debes saber que Dios no tiene límites. Pero cuando tú cruzas el Jordán, cuando tú cruzas el río Jordán, significa que rompes los límites de Dios. Créele a Dios, Dios no tiene límites, rómpelos. Y Dios no tiene límites, pero tú tienes que romperlos. Porque Él ahí nomás los puso, tú rómpelos, creyendo en Él. Pero cruzar río Jordán significa cruzar fronteras, romper los límites, significa también dejar atrás Egipto, dejar atrás tu pasado. Dejar atrás tu pasado sin dejar huella, sin dejar rasgos. Mira, cuando Elías, ¿por qué dice pastor que sin dejar rasgos? Porque cuando Elías y Eliseo pasaron por el río Jordán que se abrió, pasaron en seco, en el lodo, dejaron huellas en el lodo. Pero una vez que cruzaron, dice, una vez que atravesaron todo el río, volvió a cerrarse
las aguas? ¿Dónde quedaron las huellas? ¿Dónde quedaron los rasgos? ¿Dónde quedaron las cicatrices de qué pasaron? No hay. Iglesia, cruzar río Jordán significa dejar tu pasado, olvidarte de tu pasado sin cicatrices, sin rasguños, sin nada, sin ninguna seña, porque tú no puedes recibir lo nuevo que Dios tiene si no dejas el pasado. Increíble. ¿Qué más significa cruzar el río Jordán? Significa, escúchame, significa terminar un ciclo e iniciar uno nuevo. Hay algunos de ustedes aquí presentes en este auditorio que necesitan cerrar ciclos, que ya tiene tiempo que no lo ha cerrado, necesita cerrar ciclos, porque si no cierras ese ciclo y no lo cierras completamente, no estás listo, no estás lista para recibir lo nuevo de Dios. Para que el nuevo ciclo de Dios llegue a tu vida, tienes que romper y cerrar completamente el anterior. ¿Qué significa entonces cruzar río Jordán? Terminar ese ciclo que debes de terminar, que solamente tú sabes que lo tienes que terminar para que puedas iniciar el nuevo de Dios, nuevo que Dios tiene para tu vida. Por eso hoy Dios te trajo, iglesia. Yo creo con todo mi corazón que Dios te trajo en esta mañana, porque hoy es el día que vas a cruzar fronteras, hoy es el día que vas a cruzar límites, hoy es el día que vas a romper límites, hoy es el día que vas a cerrar ciclos para iniciar nuevos ciclos en Dios. Dios te está hablando, iglesia. Yo sé que Dios te está hablando. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Una vez que atravesaron el río Jordán, pues Elías le hizo una pregunta a Eliseo y le dijo: ¿qué quieres que haga yo por ti? Fíjate, el ungido, el que tiene poder para hacer milagros, el que tiene la unción, le dijo a Eliseo, a su siervo, una vez que atravesaron el río Jordán, le dijo: ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que yo haga por ti? ¿Qué quieres que yo haga por ti? ¿Y sabes qué dijo Eliseo? Dijo: dame una doble porción de tu espíritu. O sea, se fue grande este chavo. Se fue grande. O sea, oye, conocía quién era Elías. Oye, Elías no era cualquier profetita. Era un profeta bien reconocido y bien famoso. Hacía descender del cielo fuego cada vez que quería. Con su palabra cerraba los cielos y no llovía. Y con su palabra volvía a orar y volvía a llover. ¿Qué te parece? Oye, abusado Eliseo. Dijo: no, hijo. Dijo: ¿qué quieres? Dijo: quiero eso que tú tienes y que Dios te ha dado, esa unción, esa revelación, todo eso, el poder para hacer milagros, todo eso, lo quiero, pero al doble, mijo. Así le dijo: lo quiero todo lo que tú tienes, pero al doble. Pues es que Elías se le puso de modo. ¿Qué quieres que yo haga por ti? ¿Qué harías tú ahorita si Dios viene y te dice: ¿qué quieres que haga por ti? No, hombre, ustedes sacarían unas listotas. Uno de ustedes sacarían y se le sacaba la hoja y la volteaban para otro lado. Así le dijo: ¿qué quieres que haga por ti? Pues quiero recibir todo lo que tú tienes, pero al doble. Y cuando terminaron de cruzar el río Jordán, sucedió eso. Entonces, ¿qué pasó? Pastor, ¿sí lo recibió o no recibió Eliseo lo que pidió? Sí lo recibió. Dice que cuando terminaron de hablar y que le dijo: ¿qué quieres que haga por ti? Que dijo: no, pues quiero lo doble que Dios te dio a ti. Todos los milagros que tú hiciste, yo hacerlos al doble. La unción que tú tienes, pues tenerla al doble. La revelación de la palabra que tú tienes, pero yo tenerla al doble. La fama que tú tienes en las cosas de Dios, pero yo al doble. ¿Y qué crees? En cuanto cruzaron el río Jordán, dice que un torbellino. Ya el profeta Elías sabía que ya Dios le había dicho que iba a ser levantado en un torbellino al cielo. Oye, qué hermoso, ¿verdad? No pasar por la muerte. El profeta Elías no pasó por la muerte. Se lo llevó un torbellino al cielo. Se fue vivo al cielo. Oye, qué padre, ¿verdad? No pasar por el dolor de la muerte. Dice: Señor, aquí estoy. ¿Cuánto le gustaría? Señor, no puedas pasar por el dolor de la muerte. Mira, yo me porto bien, no te preocupes. Hago lo que tú me digas, pero no quiero pasar por el dolor de la muerte. Así le pasó al profeta Elías. Bueno, él ya sabía que iba a ser levantado con un torbellino. Cuando es levantado por un torbellino, dice la Biblia que la capa que representa el manto, que representa la cobertura, la protección de Dios, se le cayó. Él subió en un torbellino, pero el manto cayó al suelo y le cayó precisamente a Eliseo. O sea, ¿recibió o no recibió? Recibió Eliseo el doble de lo que pidió. Le cayó el manto de Elías. Qué tremendo, iglesia. Iglesia, debes de saber algo.
Eliseo empezó sirviendo a Elías y terminó siendo profeta. Escucha, iglesia, esto es bien importante. Eliseo empezó sirviendo a Elías y terminó recibiendo el doble de lo que Elías tenía. Iglesia, es tu servicio lo que hace que recibas al doble. Es tu servicio lo que hace que recibas la unción que tanto estás anhelando. Es tu servicio lo que hace que recibas la promesa, que recibas la bendición que estás esperando. Es tu servicio a Dios. Es que yo no voy a ninguna iglesia. Si hay gente, yo no me congrego en ninguna iglesia, yo no necesito ir a ninguna iglesia, yo tengo mi relación con Dios. Mentiroso. Porque tú no puedes tener una relación con alguien que no ves, si no la puedes tener primero con alguien que ves. Tienes que venir a la iglesia y ser el cuerpo de Cristo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Tú no puedes decir que perteneces al cuerpo de Cristo si no estás en una iglesia y si no amas a tu hermano. No, es que yo nomás amo a Dios. Pues estás muy errado y muy errada. Porque debes de amar a Dios y debes de amar a tu prójimo. ¿Y cómo le demuestras a Dios que amas a Dios? Amando a tu hermano. Pues si a él no lo puedes ver, ¿cómo se lo vas a demostrar? Dime, ¿cómo le demuestras a Dios que lo amas? Te pone a tu hermano y hace que tu hermano haga cosas que no te gustan para que lo ames. No crees que te pone a cualquier hermanito, No crees que te pone a cualquier hermanita y a cualquier familiar y a cualquier, no, y a cualquier hijo y todo, no. Te los pone tal así como, así a propósito Dios hace que hagan cosas. Así trabaja Dios, ¿para qué? Para que lo ames. Y entonces le dice a Dios, ya ves Dios, sí te amo porque lo amo. Mira, no siento, pero lo estoy abrazando. ¿A cuánto nos ha pasado eso? Nos ha pasado, ¿sí o no? Estoy abrazando, pues no siento, pero Señor, pero mírame. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Así es. Eliseo empezó sirviendo a Elías y terminó con el doble de Elías. Hay gente que está ahorita limpiando pisos o que en el pasado limpió pisos en una empresa y terminó siendo dueño de la empresa. Porque, iglesia, es tu servicio lo que hace que recibas al doble, es tu servicio lo que hace que la bendición llegue a tu vida, lo que hace que la unción esté contigo. Tu servicio a los demás. Es que yo sirvo a Dios ni a nadie más. Pues estás muy mal. ¿Cómo le demuestras a Dios que le sirve si no quieres servir a tu hermano? ¿Cómo le demuestras a Dios que le sirve si no quieres servir en la iglesia? Ahí es donde demuestras que quieres servirle a Dios. ¿Sí estoy siendo claro, iglesia? Eso es, así es. Entonces, empezó sirviendo a Elías y terminó siendo profeta. Hay gente que ha empezado desde abajo en algún lugar, pero siempre ha servido y termina como managers, como gerentes en los lugares. Mira, Pedro empezó sirviendo a Jesús prestándole su barca. Ni siquiera se la dio, se la prestó un ratito. Empezó prestándole la barca a Jesús y terminó siendo el líder principal de los 12 que él escogió. ¿Qué te parece? Es que así es. En tu servicio está la bendición. En tu servicio está la unción. Ahí está Felipe, un hombre llamado Felipe que empezó siendo diácono y terminó haciendo milagros tremendos en una ciudad llamada Samaria. ¿Sabes que mi hijo Dani, él estudió en Cristo para las Naciones, aquí en Dallas, Texas, en el Instituto Bíblico de Cristo para las Naciones, que le llaman CFNI? Y cuando se fue a estudiar, duró 3 años estudiando ahí. Y cuando se fue a estudiar, pues tenía que de alguna manera recompensar, le dieron algo de beca, un porcentaje de la beca, y tenía que recompensar el otro porcentaje trabajando ahí mismo en el campus. Y empezó, ¿sabes cómo empezó Dani allí en el campus? Empezó limpiando todo el auditorio donde hacen los servicios hasta el día de hoy, porque es el mismo auditorio, el IB que le llaman, ¿verdad? ¿Cuántos han ido allá a YFN? ¿Cuántos saben lo que estoy hablando cuando digo IB? Me imagino que todavía le llaman IB. ¿Dónde están los jóvenes? Se fueron. Ya vino un remolino y se los llevó. Ya vino el Cristo. Están tan yemen. En el IB, bueno, empezó limpiando el IB de la basura. Al final de cada vez que tiene un servicio, todas las mañanas tiene un servicio ahí en la escuela, y cada vez que terminaba el servicio tenía que llegar a barrer todo el auditorio y tenía que barrer todo el stage y barría los baños y limpiar los baños. Así empezó mi hijo Dani ahí en Cristo para Naciones. Pasaron como unos 3 meses y me acuerdo que me mandaba fotos y lo fuimos a visitarlo
Y una vez que lo fuimos a visitar, pues fue una hora en que tenía que estar limpiando, pues fuimos a acompañarlo ahí mientras limpiaba el auditorio. Y me acuerdo muy bien que él me dijo, estando ahí limpiando las sillas y todo, y se vino para acá conmigo, me dijo, ven papá, vente, vente. Y me subió al stage, pues no había nadie, nomás estaba limpiando él todo, y empezó a limpiar el stage. Me dijo, un día papá, un día yo voy a estar tocando aquí. Ahorita estoy limpiando, pero un día. Pasaron como 2 meses, y al rato era el guitarrista principal de la banda de YFN, perdón, de CFNI, de todas las mañanas tocando. Y como eran labores que tenía que hacer por lo de la beca, ya no tenía que limpiar, ya su labor era tocar. Entonces ahora estaba tocando y me dijo, mira papá, ya no limpio el stage, sigo en el stage, pero ya no lo limpio, ahora soy el guitarrista principal de la banda. Y en unos cuantos mesecitos, Marco Barrientos se lo llevó como el bajista principal. Estuvo tocando con Marco Barrientos durante 2 años y medio, en giras por todo Estados Unidos. O sea, ¿qué es el punto, iglesia? Que tu servicio es lo que te abre puertas. Tu servicio es lo que hace que el río Jordán se abra, que las aguas se abran para donde quieras ir, que las cosas sucedan, que las promesas se hagan realidad, que las bendiciones lleguen. Es tu servicio lo que hace que heredes unción y que heredes bendición a través del servicio. Entonces Eliseo, por servir continuamente a Elías, pues le rozó la bendición. Atravesó junto con él el Jordán, pudo disfrutar el milagro de atravesar y ver las aguas abiertas, se le abrieron las aguas, disfrutó el milagro y aparte recibió el doble. Te decía ahorita, hablando de Moisés, ¿por qué no fueron los 2 hijos de Moisés los que sucedieron a Moisés? ¿Por qué no fueron los 2 hijos de Moisés los que siguieron el llamado de Moisés? Porque el que estuvo sirviendo a Moisés todo el tiempo de Moisés no fueron los hijos, fue Josué. ¿Alguien está comprendiendo lo que es servir al Señor? Porque el que estuvo sirviendo 40 años, que se oye muy fácil decirlo, el que estuvo sirviendo 40 años a Moisés fue Josué. Y Dios puso a Josué, no a sus hijos. Tremendo, tremendo. Y así es. Porque el servicio te abre puertas. Dije, el servicio te abre puertas. Hay gente que desea la unción y la revelación de un ministerio, pero no quiere estar bajo ese ministerio. Qué padre. Se le antoja tener la unción y la revelación de una persona, pero no quiere estar bajo la autoridad de esa persona. Así no se puede. Iglesia, así no se puede. Necesitan empezar desde abajo, humilde delante de Dios, y Dios te va a ir subiendo. A su tiempo Dios va a hacer lo que tenga que hacer y te va a respaldar en lo que te tenga que respaldar y te va a llevar a donde tenga que llevar. ¿Sabes cuántos años Eliseo sirvió a Elías? Aproximadamente 10 años. 10 años sirviendo al profeta Elías. Y entonces llega un momento en que el profeta Elías le dice, ok, mira, lo empezó como a probar. Elías lo empezó a probar a Eliseo, al siervo. Dijo, pues ya Dios me dijo que va a ser, pero yo todavía no sé si es bueno para servir o no. ¿Alguien me está escuchando? Ya Dios me dijo que lo escogió a él, pero yo no sé si es bueno para servir o no. Entonces Elías le decía, mira, ya Dios, estamos ahorita aquí en Gilgal, una ciudad que se llama Gilgal, una zona que se llama Gilgal. Y Dios me dijo, le decía Elías a Eliseo, Dios me dijo que me vaya a Betel. Así que quédate aquí, yo me voy. Como que el profeta Elías era uno de esos profetas que la mayoría de los profetas que no son muy extrovertidos, son introvertidos, no les gusta estar rodeados de gente y estar con tanta gente. Digo, aquí quédate tú, yo me voy allá, de aquí de Gilgal me voy a Betel. ¿Y qué le dijo Eliseo? Para aquellos que han leído la historia, Eliseo le dijo, no, chiquito, como dicen los jóvenes, no manches, vive Yahvé, vive tu Dios, que yo me voy contigo. Y se fue con él. Mira, 2 Reyes capítulo 2 versículo 2 lo dice. Mira lo que le dijo Elías a Eliseo. Le dijo, quédate ahora aquí porque Yahvé me ha enviado a Betel, o sea, de Gilgal a Betel. Y Eliseo dijo, vive Yahvé y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Wow. ¿Qué le contestó Eliseo? Vive Yahvé y vive tu alma. O sea, en pocas palabras le dijo, no manches. No, chiquitito, me voy contigo. Pues si la unción está contigo, ahí voy. Los milagros están contigo, ahí voy. La bendición está contigo, ahí voy. Algo me ha de rozar. ¿Por qué crees que Lot
Se enriqueció tanto Lot, del sobrino de Abraham, porque estaba pegado a Abraham. Yo le había dicho, no te lleves a Lot contigo, y no hizo caso a Abraham, se lo llevó, y Lot se enriqueció, dice la Biblia, se enriqueció y se enriqueció. Pues Abraham era bien rico. Te tiene que rozar con la gente con la que te estás juntando. Júntate con gente próspera en la palabra, próspera espiritualmente, que tengan fe, que tengan unción, y algo se te ha de pegar. Pero mira, le dijo, no, dijo, yo me voy contigo. Y luego entonces de Betel se fueron a Jericó, y le dijo lo mismo el profeta, le dijo, Eliseo, aquí quédate, ya estamos ahorita aquí en Betel, pero Dios me está mandando a Jericó, quédate aquí. Dijo, no, le dijo lo mismo, vive Yahvé, vive Jehová, le dijo lo mismo, le dijo, no manches. Dijo, y me voy contigo. Y se fue con él a la hora donde lo estaba mandando Dios, que era Jericó. Y luego después volvió a hablar el profeta y le dijo, estamos aquí en Jericó, Eliseo, pero ya Dios me mandó al río Jordán, ya quédate aquí, ya hazme caso, quédate aquí. Dijo, no. ¿Qué le dijo? No manches. ¿Qué le dijo? No manches, le dijo, me voy contigo. Y se fue con él hasta el río Jordán, que fue lo que sucedió, todo lo que platiqué ya, todo lo que se abrió el río Jordán y disfrutó el milagro y pasó todo eso y recibió el doble de lo que pidió. Qué tremendo, iglesia. Elías estaba probando. ¿Qué estaba probando de Eliseo? Escúchame, ¿qué es lo que Elías estaba probando de Eliseo, el siervo? Estaba probando su obediencia, estaba probando si iba a su servicio, estaba probando su fidelidad y estaba probando su lealtad. ¿Quieres saber cuál es el secreto para que recibas al doble de todo lo que estás esperando recibir de Dios? Sé obediente, sirve a Dios, séle fiel y séle leal. No nomás directamente a Él, en donde Dios te ponga para servirle a Él. Dios nos planta a cada uno de nosotros, dar un aplauso a Dios. Dios nos planta a cada uno de nosotros en un lugar específico donde Dios quiere que ahí muestres tu obediencia, tu servicio, tu lealtad y tu fidelidad. Y entonces a su tiempo Dios te va a exaltar. Y vas a recibir no solamente lo que tenía tu autoridad, el doble. ¿Cuántos quieren el doble? Dios es bueno y Dios nos enseña cosas, iglesia, pero hay que ponerlas por obra. Y así fue, porque mira, 10 años sirviendo Eliseo, Elías, 10 años. Y pon atención porque Elías nunca le dijo en esos 10 años, nomás lo estaba probando, nunca le dijo, ¿qué quieres que haga yo por ti? Escucha, mi iglesia. Elías nunca le dijo, ¿qué quieres que yo haga por ti en esos 10? Se lo dijo al último cuando él ya se iba a ir, porque tenía que comprobar que no por lo que iba a recibir iba a estar sirviendo, no por conveniencia. ¿Alguien está escuchando? Tenía que comprobar que era un hombre que sirve a Dios, un hombre que obedece a Dios, un hombre que se sujeta a Dios, un hombre que se sujeta a la autoridad, un hombre que es fiel, un hombre que es leal. Y entonces al último, cuando ya está en el río Jordán, cuando ya está a unos minutos de que Dios lo levante, porque él sabe que lo van a levantar, ya al último es cuando le dice, ¿qué quieres que haga por ti? No se lo dijo antes. Cuando Dios vea que tú ya sirves con todo tu corazón, que ya, no que empiezas a obedecer, que ya tienes tiempo obedeciendo, que ya tienes tiempo sirviendo, que ya tienes tiempo mostrando fidelidad y lealtad, entonces Dios va a venir y te va a decir, mijito, mijita, ¿qué quiere que haga por usted? ¿Alguien está escuchando? Se lo dijo al último, ¿qué quiere que haga por usted? No, pues dame el doble de todo lo que tienes tú. Pidió el doble. Iglesia, pide el doble cuando Dios te diga que vas a pedir, o simple sencillamente cuando estás pidiendo a Dios, pídele el doble de lo que estés necesitando, el doble. El mismo esfuerzo, la misma oración, el mismo tiempo que vas a ocupar para pedir una cosa sencilla, la vas a ocupar para pedir el doble. Pues pide el doble. ¿Quieres el triple? Pues pide el triple. Tú pide como quieras, el problema es que si Dios quiere dártelo, usted pide lo que quiera. Pero si usted es un hombre y una mujer que obedece, que sirve, que es leal, que es fiel a Dios y a la autoridad que Dios le ha puesto encima de usted, y no estoy hablando nomás de autoridad espiritual en la iglesia, estoy hablando de cualquier clase de autoridad que tienes en la vida, en tu trabajo, en tu casa, entonces Dios te va a dar el doble, te va a conceder lo que le estás pidiendo. ¿Por qué no das un aplauso fuerte al Señor? ¿Qué quieres que haga por ti, Eliseo? Iglesia, nuestro servicio hace que recibamos el doble. ¿Dicen amén?
Entonces, ¿qué es lo que estuvo haciendo a final de cuentas Elías con Eliseo? ¿Sabes qué estuvo haciendo el profeta Elías con Eliseo? Lo estuvo enamorando de Dios. Le estuvo enseñando que se apasionara de Dios. Escúchame, iglesia, es muy importante que nos apasionemos de Dios, que desees y anheles la presencia de Dios, como lo hicimos ahorita en este último canto, que desees la presencia de Dios, que no estés deseando nomás las bendiciones. Hay gente que nada más desea las bendiciones, ¿eh? Hay gente que por eso sigue sufriendo, y hay cristianos que siguen sufriendo y batallando, porque lo único que quieres es que Dios te arregle el matrimonio, lo único que quieres es que Dios te saque y te levante de esa economía, lo único que quieres es que Dios te sane, pero no quieres su presencia. Y Dios no, le estás amarrando las manos a Dios. Dios no puede hacer nada porque tienes que desearlo a Él. Y cuando tú deseas a Él y cuando tú amas su presencia, todo en tu vida va a estar bien. Dije, cuando tú amas y deseas la presencia de Dios en tu vida, todo en tu vida va a estar bien, todo se va a acomodar, no te preocupes. Te lo estoy hablando por experiencia propia, iglesia, por experiencia propia. No todo el tiempo yo he amado a Dios y deseado a Dios como ahora lo amo, no, pasa tiempo. Tiene que aprender muchas cosas y a veces con unos golpetazos tremendos en la vida. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Te digo por experiencia propia, aprende a amar a Dios independientemente de la situación, de lo que esté pasando. Tú ama a Dios, ven a la iglesia porque amas a Dios. Y verás que todo se va a poner en orden en tu casa. En tu economía, en tu salud, con tus hijos, la relación con tus papás, con tus amigos en la escuela, todo se pone en orden. Entonces lo estuvo enamorando el profeta Elías a Eliseo, al enseñarle a servir y a obedecer y a ser fiel, lo estuvo enamorando de Dios. Qué tremendo. ¿Y cómo sabemos que sí se enamoró de Dios? Muy sencillo, iglesia, ponme atención. ¿Cómo sabemos que realmente Eliseo, el siervo del profeta Elías, se enamoró de Dios y se apasionó de Dios? ¿Cómo sabemos eso? Ya veía alguien ahí, nos dijo que sí se enamoró. Confirmado. ¿Cómo sabemos que sí estaba enamorado de Dios? Porque cuando el profeta Elías le dijo, ¿qué quieres que haga por ti? Oye, el profeta Eliseo pudo haber dicho cualquier cosa. Tenía la oportunidad. Wow, ¿qué quieres que haga por ti? Pues quiero que me dé riquezas al doble. Y no hubiera estado mal si hubiera pedido eso, ¿eh? Se lo estaban poniendo de modo. Pero él no dijo, dame riquezas al doble. Dame salud al doble. Restaura mi matrimonio al doble. No, ¿qué dijo? Quiero la unción. ¿Qué es la unción? La presencia de Dios. Quiero la presencia de Dios, pero al doble. Quiero la presencia de Dios, pero no como Dios te la ha dado a ti, profeta Elías. La quiero al doble. ¿Cuántos aquí pueden decirle a Dios, Dios, yo deseo tu presencia? Yo anhelo y amo tu presencia. Y cuando tú amas y deseas la presencia de Dios ante cualquier otra cosa, todo en tu casa se pone en orden, todo se realiza bien, todo vas a estar bien. Pero necesitamos amar la presencia de Dios. Venir a la iglesia no porque amamos las bendiciones, sino porque amamos al que nos da las bendiciones. Mucha gente nomás ama las bendiciones y las bondades que Dios da, pero no ama al que las da. Y Dios quiere que amemos más al que las da. Las bendiciones y las promesas, iglesia, escúchame, las bendiciones y las promesas y el estar bien en toda nuestra casa son resultado de amar la presencia de Dios. No es lo que venimos buscando, es resultado de amar a Dios y de buscar a Dios y de que su presencia esté con nosotros. Por eso hay gente que sigue batallando, cristianos, es triste, pero creyentes que van a una iglesia y son frecuentes a la iglesia y siguen batallando con esto y con lo otro, y cuando no es la economía es el matrimonio, y cuando no es la salud, y cuando no con los hijos, y cuando no esto, y cuando no el otro, y cuando no el vecino, y cuando no hasta la suegra. Santo Dios. Porque déjate de cosas. Déjate de cosas. Ven y ama a Dios. ¿Sabes que teniendo la unción de Dios te vuelves invencible? El que camina con la presencia de Dios se vuelve invencible. Cuando tú tienes la unción de Dios y anhelas la unción de Dios, nada te afecta. El mal no puede tocarte. Los ríos se abren para ti, los milagros suceden. Cuando la unción de Dios está en un hombre o una mujer, nada te ofende, iglesia, nada te ofende. ¿Cómo hay gente ofendidita? Y dentro de las iglesias, qué vergüenza.
Ay, es que me hizo, ay, es que me dijo, ay, vergüenza te voy a dar. Si tú te ofendes, dime qué tamaño es tu orgullo y te diré qué tamaño es tu ofensa. Es por puro orgullo. Uno se ofende porque uno quiere. La gente va a hacer cosas y va a decir cosas, pero de ti depende que te ofendas, no de la persona. Y así es. Entonces busquemos la unción. Te decía, si lo que más deseamos es la unción, la presencia de Dios, todo en tu vida se va a resolver y se va a acomodar. Entonces el profeta Elías, ya voy a terminar, téngame paciencia, pero voy a terminar. El profeta Elías, después de que le dice, ¿qué es lo que quieres que haga por ti, Eliseo? Y Eliseo le dice, quiero lo doble que tú tienes. Algo más agregó el profeta Elías. Le dijo, oye, chiquito, pues estás pidiendo algo, cosa difícil has pedido, le dijo. Así le dijo, así dice la Biblia. Oye, Eliseo, el doble de lo mío. ¿Tienes una idea de la unción que yo tengo, Eliseo? ¿Quieres todavía el doble de lo mío? Le dijo, cosa difícil has pedido. Iglesia, pídele a Dios cosas difíciles. Para ti son difíciles, para Dios no son difíciles. Para Dios no hay nada difícil. Para Dios es bien fácil resolver tu asunto. Pues pídele cosas difíciles. Él es especialista en lo difícil, es especialista en lo imposible. Le dijo, cosa difícil has pedido. No le dijo cosa imposible has pedido, le dijo cosa difícil, porque para Dios no hay cosas imposibles. Y luego le siguió diciendo, fíjate lo que le dijo. Escucha, es muy interesante porque necesitas aprender esto, iglesia. El profeta Elías le siguió diciendo después de que le dijo, cosa difícil has pedido. Le dijo, está bien. Le dijo, si me vieres, le dijo el profeta Elías a Eliseo, si me vieres cuando yo soy arrebatado, cuando yo soy quitado de aquí, entonces lo vas a recibir. Si no, no, le dijo. Si me vieres, ¿qué significa si me vieres? En primer lugar significa, si vas a estar conmigo hasta el final, lo vas a recibir. Y así dice la Biblia. Y si no, no, le puso. O sea, si me vieres cuando Dios me arrebata al cielo, o sea, si estás conmigo, si me sirves a mí, porque Elías en ese momento, el profeta Elías, escúchame, era la autoridad que Dios puso sobre Eliseo. ¿Alguien comprende eso? Y le está diciendo, si me ves, si estás conmigo hasta el final, si hasta el final vas a servir bien, si hasta el final vas a obedecer bien, si hasta el final vas a ser fiel, si hasta el final vas a ser leal, lo vas a recibir. Y le dijo, y si no, así dice la Biblia, y si no, no. Me llama la atención eso. Y si no, no, o sea, si no, pues órale, vete a ver dónde, búscate otro, a ver qué hace. Y si no, no. Si me vieres cuando me fuere quitado. ¿Cuántos saben que tener fe, habló también del factor fe, que tener fe es primero creer para ver? Pero si me vieres, pero también el creer significa, para que tú recibas lo que le estás pidiendo a Dios, también lo tienes que ver con tus ojos espirituales primero, Lo que tú le estás pidiendo a Dios y lo que estás esperando recibir de Dios, velo con tus ojos espirituales ya hecho. Llama a las cosas que no son como si fuesen, dice la Biblia. Y eso le estaba enseñando también. Si me vieres, o sea, si pudieras ver, lo vas a recibir. Y iglesia, a partir de ese día que Elías fue arrebatado al cielo, escúchame, a partir de que Elías fue arrebatado al cielo y le cayó la capa y recibió el doble Eliseo, a partir de ese momento Eliseo dejó de servir a Elías. ¿Qué te parece? Yo creo que no me escucharon, ¿verdad? A partir de que Elías fue arrebatado y le cae el manto a Eliseo y Eliseo recibe la doble unción de Elías, dejó de servir, Eliseo dejó de servir a Elías, ya no estaba aquí, y Elías ya no estaba. Dejó de servir a Elías para servir ahora directamente a Dios. Y ahora tenía gente que le sirviera a él. Vinieron todos los profetas, dice que 50 profetas de la escuela de profetas vinieron con él a ponerse a su servicio y se arrodillaron delante de él. O sea, en el momento en que pasa todo esto y recibe el doble por su servicio, por su lealtad, por su obediencia, por su fidelidad, dejó de servir a Elías para servir directamente a Dios y se convirtió en profeta y vinieron 50 a ponerse a su servicio para servirle. ¿Qué te parece? ¿Paga Dios bien o no paga bien? ¿Vale la pena servir a Dios o no? Iglesia, ¿vale la pena servir a Dios o no? Pastor, pero es que hay días que no tengo ganas de servir. No importa, aunque no tenga ganas, venga. ¿Quién de ustedes va al trabajo? Se los he enseñado en otras ocasiones, se lo he puesto como ejemplo. ¿Quién de ustedes se levanta a las 5 o 6 de la mañana y a trabajar porque siente ir a trabajar? Santo Dios. Ahorita me das tu autógrafo, mijo. Es algo especial ese.
No, sí lo creo, pero consígame una hojita por ahí donde. No espera uno, ¿verdad?, que diga alguien. Pero así es que no siento servir, pues sirva. Es que no siento hacer esto por Dios, pues hágalo aunque no sienta. A veces usted está muy cansado y no siente ganas de levantarse para llevar a los niños a la escuela, pero se levanta y los lleva, ¿verdad? Hay cosas que tiene que hacer aunque no las sienta, porque es lo correcto y es lo que lo va a bendecir. No se trata de que lo sienta o no. Y así es. Entonces anhelemos la presencia de Dios, iglesia. Anhelemos la presencia de Dios. Le pido a los músicos, nomás a los puros músicos, los de instrumentos, que se suban a tocar algo así bajito, por favor. Ahorita pasamos a las cantantes, no se me agüite. Sí, no sé, a salir con que me voy de la iglesia, pastor, porque ya no canté en la... Santo Dios. Anhelemos la presencia de Dios, iglesia. Anhelémosla. Deja de sufrir tanto ya en tu vida. Sufres porque nada más estás pensando en lo terrenal. Estás pensando nada más en tu matrimonio, en el problema en el problema aquello, que el hijo, que la papá, que la escuela, que el bullying, que el hermano, que la hermana. Métete con Dios. Ama a Dios. Disfruta su presencia. Y todo se va a poner en orden. Porque lo que Dios anhela de ti no es darte una mejor economía, escúchame. Lo que Dios anhela de ti no es darte un mejor trabajo, ni darte salud, ni nada. Lo que anhela es que tengas comunión con Él. Y una vez que tienes comunión con Él, lo agradas, y al agradarlo, Él te da todo lo que necesitas. Tenemos un Dios bueno, iglesia. Elías estuvo sirviendo al profeta, escucha esto, Eliseo estuvo sirviendo al profeta Elías con un solo motivo, con un solo deseo, de tener la unción. Se mantuvo sirviendo 10 años al profeta Elías con un solo deseo, de tener la presencia de Dios con él. Lavó los platos, por así decirlo, con un solo deseo, de tener la unción de Dios. ¿Alguien está escuchando? Aguantó 10 años el mal carácter del profeta Elías, oye, porque era de un mal carácter. Yo conozco varios profetas, son de un carácter, cuidado. ¿Usted conoce a alguien? Yo conozco a alguien, no de nombres, pero conozco profetas que son de un carácter y un sí. Aguantó Eliseo el carácter 10 años de Elías con un solo deseo, de tener la presencia de Dios al doble. Se mantuvo sirviendo, se mantuvo fiel, leal, con un solo deseo, de tener la presencia de Dios. Iglesia, cuando tu deseo, tu anhelo sea tener la presencia de Dios, nada te va a desanimar. Escúchame, cuando tu deseo y tu anhelo sea tener la presencia de Dios, nada te va a distraer de Él, nada te va a desanimar. No vas a andar con que pastor, ando agüitadillo, pastor, ando agüitadilla. No, la presencia de Dios te llena. Y que alguien habló de ti, ¿qué te importa si Dios me ama y tengo presencia con Dios? Pero pastor, es que lo que dijeron no es cierto. Pues no, con más razón, pues no es cierto, ¿para qué te preocupas? Pastor, pero a veces sí es cierto. Pues si es cierto, ¿para qué te preocupas? Es cierto. Cuando tu deseo es tenerlo a Él, iglesia, de veras, todo fluye. Dije, todo fluye. Pastor, es que no me saludó el hermano el otro día. Usted no viene aquí a la iglesia para que lo saluden. Usted viene a la iglesia para gozarse en la presencia de Dios. Pastor, es que no me dieron el puesto que yo esperaba en la iglesia, se lo dieron a alguien más. Usted no viene a la iglesia para que le den puestos. Usted viene a la iglesia para disfrutar la presencia de Dios. Increíble. Es que el otro día hablaron de mí. Usted no viene a la iglesia para que ver quién habló y quién no habló y quién sí habló. Usted viene para disfrutar la presencia de Dios. Déjese de cosas. Déjese de cosas. Iglesia, quiero hacerles una pregunta a todos, muy importante. ¿A qué vienes a la iglesia? Ponte a pensar. Pues para que me vean, pastor, porque yo ya tengo un ministerio, y para que vean que yo estoy. ¿A qué vienes a la iglesia? De veras, sinceramente, ¿a qué vienes
a la iglesia. ¿A qué se viene a la iglesia? ¿Sabes a qué se viene a la iglesia? A desear su presencia, a anhelar su presencia. Estés pasando lo que estés pasando, si Dios tiene control de las estrellas, dice que las llama a cada una por su nombre. ¿Tú crees que no va a tener control de tu vida? Tú preocupándote de tu vida. Disfruta la presencia de Dios cada vez que vengas a la iglesia, y Dios se va a encargar de ti. Pero te preguntaba, ¿a qué venimos a la iglesia? Venimos a adorar a Dios. Cuando vengas a la iglesia, no te distraigas con el hermano, con la hermana, que un niñito por ahí lloró, gritó. No te distraigas, no le, déjalo que llore. Pues es un niño, puede llorar en un momento dado, es niño. Pero tú no te distraigas, concéntrate donde tienes que estar concentrado. Pon tu enfoque en alabar y adorar a Dios. Y te aseguro, iglesia, te aseguro que si tú haces eso, te aseguro que tu vida va a cambiar. Te aseguro que las cosas en tu vida van a cambiar. Las cosas se van a ordenar, tus hijos se van a ordenar, tu esposo se va a salvar, tu economía se va a levantar, tu salud se va a reponer, todo en ti se va a poner ok. ¿Por qué no le das un aplauso fuerte al Señor? Ponte de pie. Le pido a las cantantes que van pasando, por favor.